Mi esposa y yo somos segunda generación de pastores. Estamos pastoreando ya por 5 años en la Ciudad de México, pero hemos estado prácticamente toda nuestra vida en la iglesia. De hecho, la luna de miel de mis papás fue, ellos durmieron sus primeras noches juntos en las bancas de una iglesia. Entonces desde muy pequeño estoy ya en la iglesia. Y este mensaje es pensando en la iglesia, porque la iglesia es algo que nos trae bastante alegría. La iglesia es nuestra comunidad, yo creo que la iglesia es el arma más poderosa que podemos tener en la tierra. Pero la iglesia también podría causarnos, y hablo como hijo de pastor, muchas veces algunas frustraciones. Y este mensaje viene a raíz de lo que he vivido desde que soy pequeño. Somos segunda generación de pastores. Mi esposa estuvo como misionera junto con sus papás en Nicaragua por más de 20 años. Y algo que me impresiona pensar es que tú y yo somos el resultado de la oración de alguien. Quiero que pienses esto. ¿No te es emocionante pensar que quizás unos 50 años atrás alguien estuvo orando por ti? Quizás unos 100 años atrás alguien levantó su voz y clamó, y esa oración llegó hasta donde tú estás. Es impresionante pensar que miles de personas, antecesores de nosotros, estuvieron orando y pidiendo para que algo sucediera, y ahora estamos aquí reunidos en este hermoso lugar adorando a Dios. Y gracias a esa oración nuestros hijos conocen a Jesús. Gracias a esa oración conozco del Señor. Gracias a esa oración he servido al Señor. Somos el resultado de la oración de alguien más. Pero esto me lleva a pensar algo más profundo, que es solo que somos el resultado de alguien que estuvo orando por nosotros. Y yo no sé si alguien ha hecho esta oración, pero creo que todos lo hemos hecho así. Y hemos hecho esta oración que dice: si tú eres poderoso, Señor, que me encuentre dinero tirado en la calle y que no tenga que ir a trabajar. Señor, si tú eres grande, permite que me suban el salario en el trabajo. Señor, si tú eres grande, te pido por favor que me puedan regalar un carro último modelo. Yo no sé si hay alguien que ha hecho una oración así, pero ¿no te parece que es una oración media retadora? O sea, que si no recibimos lo que queremos, quiere decir que Dios no es grande, que Dios no es fuerte, que Dios no es poderoso. Y pensando, ¿dónde aprendimos a orar así? ¿No fue el malhechor crucificado junto a Jesús que le dijo: si tú eres el Cristo, sálvate, bájate de esta cruz? Y si pensamos aún más a profundidad, ¿no fue Satanás tentando a Jesús en el desierto, diciéndole: si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan? Esta oración esta predicación va enfocada en cómo piensa una persona que es ladrón. Y vamos a un versículo que todos conocemos. Nos vamos va a aparecer en pantalla, es Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, versículo 30 al 35. El que está a tu lado, te ves muy bien cuando abres tu Biblia. Lucas capítulo 10, versículo 30 al 35 dice: respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. Y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él.
Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Esta serie se trata de cómo Jesús. ¿Y será que tenemos la mente de Cristo? Quiero llevar este mensaje a 3 pensamientos y haciendo referencia a esta pregunta: ¿cómo es que pensamos nosotros? Y vamos a sustraer 3 pensamientos que nunca vamos a olvidar en nuestra vida. Y el primer pensamiento viene precisamente del ladrón. Y estoy pensando en este ladrón que estaba junto a Jesús haciendo esta oración, que dice la Biblia que injuriaba a Jesús, que quiere decir que lo ofendía. Es impresionante porque el enemigo vino para robar, matar y destruir. Y la primera parte tiene que ver cómo piensa un ladrón. ¿Pensamos como Jesús o pensamos como este malhechor? Fueron unos ladrones que tomaron a este hombre, lo hirieron y lo dejaron herido, medio muerto, a la mitad del camino. Pensamiento número 1, y esto es lo que vino a hacer el enemigo. El enemigo nos dice, el ladrón nos dice: lo tuyo es mío. Di conmigo: lo tuyo es mío. Crecí en un ambiente en el cual me hicieron ver que todo lo bueno era del enemigo. Y recuerdo esta anécdota de esta mujer que la trajeron de un lugar de África y le había llegado el evangelio y estaba en Estados Unidos, y le regalan un helado y lo prueba por primera vez, y cuando le da el primer chupetón al helado, cuando lo prueba, lo que hace la mujer es que lo tira al suelo. Y entonces la persona le pregunta: ¿qué pasa? ¿Por qué lo tiraste? Y la mujer contesta: es que está tan bueno que ha de ser del diablo. Impresionante que el enemigo nos dice: lo tuyo es mío. Y hay una generación robada, herida, que está a mitad del camino. Una generación que quizás hemos ignorado. Y pensando en esto, ¿cómo es que el enemigo nos ha hecho creer que las artes son de él, que la música es de él, que la creatividad es de él? Entonces empezamos a vivir una vida donde espiritualizamos quizás mediocridad, donde estamos esperando milésimas confirmaciones para hacer algo, cuando los hijos de este mundo a veces son mucho más sagaces que los hijos de luz. Y estamos nosotros, no nos damos cuenta y hemos sido robados. Pero quiero enfocar esta predicación sobre esta generación robada, herida a la mitad del camino. Esto me hace pensar, una ocasión me invitaron a predicar en una ciudad de Nueva York, y mis suegros conocieron esta iglesia en los años 80. Una iglesia impresionante. Enviaban misioneros a lo largo del mundo, tienen instituto bíblico. Era una organización increíble que estaba siendo punta de lanza en esos momentos, en ese lugar. Y cuando recibo la invitación, yo estaba emocionado por conocer lo que estaban haciendo. Entonces llego a la iglesia, abren las puertas de la iglesia, me invitan a pasar, y cuando entro habían 10 personas dentro de la iglesia. Las personas que estaban dentro de la iglesia eran mayores, muy mayores de edad. En ese momento empecé a pensar: ¿en qué momento nos robaron? ¿En qué momento se perdió todo esto? Un amigo rentó una iglesia en los Estados Unidos que era americana. Hicieron una iglesia latina, y los niños corrían alrededor del lugar, y salía una mujer
con las lágrimas en los ojos, y se acerca a la mamá de los niños y les dice: hace más de 20 años que no he visto a un niño correr en las instalaciones de esta iglesia. La pregunta es: ¿en qué momento nos robaron? Estuve en Corea del Sur y las estadísticas nos dicen que el cristianismo hace 20 años atrás estaba en el 65% de la población. Hoy en día no se llega ni a un 5%, y los que son cristianos tienen arriba de 40 años. ¿En qué momento nos robaron? Y esta pregunta sale con una frustración interna, pensando en lo que estamos haciendo el día de hoy como iglesia. ¿En qué momento nos robaron? Y puedo pensar en uno de los valientes de David llamado Sama. Venían los filisteos y él se quedó firme defendiendo un pequeño terreno de lentejas. Me encanta pensar que este terreno de lentejas aún lo tenemos vigente, y me gusta honrar generaciones pasadas que dedicaron su vida en oración y en sacrificio, sembrando lentejas para que el día de hoy tú y yo tuviéramos que comer. Hay una generación que hizo algo por nosotros en el pasado. Hoy se levantan muchos predicadores hablando del futuro, pero deshonrando el pasado. Y es importante pensar que no podemos avanzar hacia adelante si no nos detenemos a pensar lo que hicieron nuestros antecesores. Y ese terreno de lentejas, aquí donde nos quedamos defendiéndolo, porque hay una generación, y no quiero pensar a ver el día de mañana que se quedaron pocos defensores, y hay muchos defensores de lo que se hizo antes, pero hay pocos que se han atrevido a alargar el pequeño campo de lentejas. Muchos nos quedamos defendiendo, pero pocos son los que están continuando con la siembra. Entonces no quiero que me malentiendas con esto, pero quiero que hoy te puedas parar en este pequeño campo de lentejas, y que pudiéramos ver lo que hace 50 años o hace 100 años alguien hizo por nosotros, y defender los principios, porque todo cambio es bueno mientras los principios no sean alterados. Nos defendemos los principios, pero con la otra mano seguimos sembrando para que nuestras generaciones el día de mañana no se queden sin lentejas. Entonces, y en esta parte número 2, y este es el pensamiento quizás el que más me pega antes de dar el número 2, quiero contarte sobre mi papá. Mi papá fue un vagabundo en la Ciudad de México, y él cuenta que estuvo en 42 casas vagando de aquí para allá, como el Chavo del 8. Y a la última casa que llegó, interesante, porque fue la casa de los abuelitos de mi esposa. Había una señora ahí llamada Gloria, abuelita de mi esposa, que tenía en su casa 11 hijos. En aquellos tiempos sí se tenía hijos de verdad. Hoy solo 1 o 2 y se acabó, se cerró la fábrica. 11 hijos. Aparte tenía 3 adoptados de Centroamérica. 11 más 3 más 14. Luego llega mi papá, un vagabundo marihuano, y lo recibe en su casa. La señora todos los días se iba a vender sus frituras y chucherías para poder llegar a casa y darles de comer a semejante multitud. Mi suegro, de tal manera que el 80% de todos los que estaban ahí en ese tiempo hoy son pastores. Es increíble, ¿no es increíble eso? Después mi suegro se va a la escuela bíblica junto con mi papá. Mi suegro lo envían a Nicaragua para orar. Te digo, estamos hablando de cómo oramos a veces. Y cuando llega a ese lugar, porque había pasado la guerra, se toma de la mano con varios pastores súper espirituales, ¿verdad?
Y entonces empiezan a orar, sí Señor, envía a alguien. Y mi suegro en su mente decía, qué tonto el que se venga a vivir acá, la cosa está terrible. Un mes después, ahí estaba mi suegro con toda su familia. Una norteamericana y 6 gringuitos en una camita, en un lugar bien reducido. Por más de 20 años trabajando, extendiendo el reino. Pero el número 2, y ese es el que más me pega, porque el número 2 es: lo mío es mío. Quiero que te identifiques. ¿Cómo piensas? Lo tuyo es mío, lo mío es mío. Pastor, es mi tiempo, son mis recursos, son mis sueños. Lo mío es mío. ¿Qué hubiera pasado si la señora Gloria hubiera dicho, lo mío es mío? Jóvenes, háganle como quieran. ¿Qué hubiera pasado si mi suegro en esa ciudad, en Nicaragua, en Managua, hubiera dicho, es mi familia, tengo que cuidarla, mejor así lo dejamos? Lo mío es mío. ¿Qué hubiera pasado si sus pastores hubieran dicho, no, tenemos otras cosas que hacer, tenemos otras prioridades? Ese es el que más me pega, porque vemos al levita y vemos al sacerdote y ven al hombre tirado en el camino, y para el religioso es más importante su programa, sus actividades, que las personas. Entonces estamos tan afanados por lo que tenemos que hacer que nos hemos olvidado del punto principal. Nos hemos olvidado de esta generación que está herida, media muerta, que está desnutrida, se ha quedado sin alimento. Y seguimos en nuestros programas y no nos queremos bajar de nuestro caballo, no nos queremos bajar de nuestro burro. Y estamos haciendo cosas y súper ocupados, pero quizás no estamos llegando a la necesidad que se necesita. Y quizás nos hemos convertido en personas que en lo más profundo nunca lo quisimos ser, pero nos hemos vuelto un poco egoístas. Hemos estado viniendo a la iglesia porque si voy a la iglesia yo voy a estar mejor, voy a tener mejores finanzas, yo. Pero si vemos el punto principal del evangelio, es precisamente la gente que está perdida. Y en esta generación se necesitan más personas, se necesitan menos personas que digan, lo mío es mío. Y recuerdo en esta nación, en Nicaragua, hace unos años atrás, mis suegros pierden a uno de sus hijos de 17 años. Nunca se me va a olvidar la imagen caminando de la parte de atrás hasta el altar donde estaba el ataúd de mi cuñado. Y mi suegro caminando con las lágrimas y preguntándose quizás en lo más profundo de su corazón qué es lo que estaba pasando. Recuerdo que él mismo pasando esa parte del altar diciendo, Señor, te entrego esto como una ofrenda. Impresionante que no nos damos cuenta de lo que hicieron nuestros antepasados. No nos damos cuenta del trabajo que se hizo, la piedra que se picó para llegar hasta el lugar donde quisieron entrar. Mi papá ha viajado en diferentes, es un misionero hasta el día de hoy, casi todas las semanas sube a la montaña y mete su camioneta y atraviesa los ríos, lleva alimento, lleva ropa. Hasta el día de hoy he entendido que el evangelio no se trata de nosotros, se trata de otros. Y cuando venimos a la iglesia pensando mi iglesia, tarde o temprano nos vamos a volver controladores y vamos a terminar cerrando las puertas, porque no hemos entendido que la iglesia no es para nosotros, la iglesia es para otros. Entonces llegamos a la iglesia y ahí en la iglesia, por eso es que cuando se hace un cambio, o se pone una luz, o se pinta de un color, o se pone un video, o se hace algo diferente, empezamos en nuestro corazón, en lo más profundo, a sentirse como raros, porque seguimos pensando que la iglesia es de nosotros, pero la iglesia no es de nosotros. Tenemos que hacer algo el día de hoy para que el día de mañana, si Cristo no ha venido,
tus hijos entren por la puerta y digan: hubo alguien que se sacrificó para que la iglesia se siguiera predicando. Hay alguien que hizo algo. Y me encanta pensar, porque mi papá, cuando estaba en Veracruz, que en un pueblo en la Ciudad de México, en México, perdón, pasó una avioneta en lo alto. Él no tenía ni siquiera zapatos, estaba en un pueblo de lo más pobre, y pasó una avioneta en lo alto tirando comida del cielo, y cayeron las bolsas de arroz y de frijoles y folletos que decían: Cristo te ama. Desde ese momento mi papá sintió la necesidad de salir de ese lugar y encontrar al Cristo que tiraba comida desde el cielo. ¿Qué hubiera pasado si esos americanos en ese tiempo hubieran dicho: ¿saben qué? Vamos a enfocarnos en Norteamérica, lo de nosotros es de nosotros, y allá Sudamérica, Centroamérica, le haga como quiere? Me gusta pensar en lo que hicieron antes, pero vamos a pensar qué es lo que estamos haciendo el día de hoy nosotros. ¿Sabes por qué el mar muerto está muerto? Y el mar muerto es muerto por esta razón, y es que recibe agua del río Jordán, pero no tiene una desembocadura para enviar el agua más lejos. Entonces todo lo que entra del río Jordán al mar muerto termina muerto. ¿Será que nosotros como iglesia cada semana recibimos del río Jordán, pero seguimos cerrados y guardándonos lo que recibimos para nosotros mismos, y estamos matando que llegue el agua a otras personas? Por eso la Biblia dice: de gracia recibimos y de gracia damos. Yo quiero decirte esta mañana: abre la desembocadura, abre el río, que el agua corra y llegue más lejos. ¿Qué es lo que quizás ahora mismo, en este momento, no podemos entenderlo? Y estamos enfocados en quizás nuestras tradiciones y nuestras formas, y seguimos en nuestro caballo y vamos y no nos queremos bajar. Pero sin duda, si abrimos los ojos, hay una generación terriblemente perdida. Y me duele pensar que en la iglesia quizás está lleno de caballos y burros, gente que no se quiso bajar de su caballo y está metido en un programa, metido en una estructura, metido en una religión, olvidándose de lo más importante. Y las reuniones y las juntas es: qué ropa vamos a ponernos, qué comida vamos a vender, qué es lo que vamos a hacer. Pero nos hemos olvidado realmente de lo más importante. Y no digo que tener una estructura esté mal o que un sistema esté mal. Lo que digo es que si hacemos el programa más importante, estamos poniendo humanidad primero que las palabras de Jesús. Y esto es como pensaba Jesús. Y Jesús, qué increíble mensaje nos da, porque pone en comparación a un samaritano que para los judíos era lo más despreciado. Ponlo en contexto ahora, y que Jesús nos dé el ejemplo de que la persona que nosotros como cristianos rechazamos más es aquel que nos está dando el ejemplo. Comunidades que no reconocen a Jesús y no conocen a Cristo, me duele y me enoja pensar que muestran muchas veces más amor que en las comunidades donde se proclama el nombre de Jesús. Y aquí es donde quizás debemos de enfocar nuestro pensamiento y decir que si nos damos cuenta que todos nuestros pensamientos tienen que ver con lo que nosotros queremos, entonces ¿cuándo abriríamos el río? Tanto que recibimos y poco que damos. Estamos llenos y estancados y no es un río. La Biblia nos habla de que en nuestro interior correrán ríos de agua viva. Me duele pensar que quizás lo que recibimos lo hemos estancado. Testimonios que tenemos son del año del caldo, como diría mi papá. Quizás no son testimonios frescos porque nos quedamos estancados. Y en esta parte, el número 3, esa es la que más me encanta. Porque número 3, este despreciado samaritano se bajó de su burro, se bajó de su cabalgadura. Y el tipo, o el cuate, como diríamos en México, se baja de su caballo
le venda sus heridas. Qué impresionante. Le dijo, número 3, lo mío es tuyo. Lo mío es tuyo. ¿No fue lo que hizo el Señor con nosotros? No escatimó ni a su propio Hijo y nos lo entregó para darnos el rescate a cada uno de nosotros. Lo mío es tuyo. Nos encanta la parte cuando nos casamos que decirle a la esposa, hey, lo tuyo es mío. Pero ¿qué tal lo mío es tuyo? Lo mío es tuyo. ¿Cuántos en este lugar podríamos salir de este lugar diciendo, pastor, ¿sabe qué? Todo lo que Dios me ha dado, mi burro, mi carro, todo está a la disposición del servicio del Señor? Qué impresionante pensar que en la iglesia haya corazones que digan, hey, hay una generación que necesitamos alcanzar. Se trata de ellos. Y si no cambiamos nuestra mentalidad como iglesia, no queremos que el día de mañana solo sean 5 personas acá. No queremos que el día, y por nuestra estructura, nuestra forma, que decimos en México, del macho, no me bajo de mi macho, no me bajo de mí, nadie me baja. Vamos a orar. No, yo no puedo. Vamos a evangelizar y amarrados a nuestro caballo. Pero es así que venimos corriendo, Señor, dame, te necesito, ayúdame. Yo tengo el principio claro que quien ve por la casa de Dios, Dios ve por nuestra casa. Ahí es cuando el Señor obra. Entonces Jesús nos pone esta prueba y ve a la multitud y nos dice, dales de comer. ¿Cuántos pretextos vamos a sacar? Dales de comer. Señor, no tengo dinero, no tengo tiempo, todo está cerrado, solo tengo estos cuantos denarios. Dales de comer. Señor lo decía, pero ya sabía lo que tenía que hacer, solo los estaba probando. Y a veces la iglesia podría estar llena de tanta indiferencia, disfrazada de espiritualidad, diciendo, Señor, estoy esperando perfecto para que tú me digas, el tiempo ya pasó. Es hoy cuando tenemos que hacer algo. Es hoy que tenemos que desempolvar el llamado que Dios nos ha dado y decir, tengo que bajarme ya de estos caminos en los que estoy. Tengo que hacer algo al respecto. Entonces, te dije al principio de esta predicación, tú y yo somos el resultado de la oración de alguien. Corrijo, no solamente somos el resultado de la oración de alguien. Tú y yo somos el resultado del sacrificio de alguien. Alguien se sacrificó para que el día de hoy tú tuvieras comodidad en este lugar. Alguien dijo, aquí está mi tiempo, aquí están mis recursos, aquí está mi nacionalidad, aquí están todos mis prejuicios, aquí estoy. Lo mío es tuyo. Y te voy a terminar diciendo esto. Esta iglesia es un mesón. Cuando pensamos que la iglesia es un mesón, tenemos que pensar en aquellos que vienen. A veces pensamos que la iglesia puede ser ese lugar donde todo hay perfección. No, esta iglesia es donde vienen los quebrados. En esta iglesia es donde vienen los heridos, los robados. Esta iglesia es un mesón. Dile que está a tu lado, esta iglesia es un mesón. Ahora, si este es un mesón, ¿dónde están los samaritanos? ¿Dónde están los samaritanos? Me encanta porque el samaritano dijo, aquí te lo dejo. Y si necesites más, yo te voy a pagar cuando regrese. Y eso me habla de sacrificio. ¿Será que habrá en este lugar personas que digan, Señor, cuenta conmigo para poder llevar el mensaje a aquellos que lo necesitan? Señor, permíteme seguir sembrando y que el terreno de lentejas se siga extendiendo. Señor, permíteme
poner mis recursos, mi tiempo, y aunque suene raro y no nos guste, Señor, mis finanzas, para que el reino tuyo siga avanzando. Permíteme, Señor, pensar en aquellos que no te conocen. Permíteme decirte: lo mío es tuyo. No sé si alguien puede decirle al Señor esta mañana: lo mío es tuyo. ¿Qué tal si nos ponemos de pie un momento y vamos a tomar un tiempo de oración? Entonces levantas tus manos, empieza a decirle: gracias, Espíritu Santo, por tu presencia. Gracias, Espíritu Santo, tú estás en este lugar. Bienvenido. Jesús.